Preside este evento, arranque de obras del Programa de Vivienda para el Bienestar en Colima, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompaña la gobernadora constitucional del Estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropesa. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López. El director general de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, José Alfonso Iracheta Carrol. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. La vocal ejecutiva del FOBISTE, Yafneli Maldonado Mesa. La presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Vallardo Cabrera. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procederemos con la proyección del video Mujeres en la Historia. María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón fue una mujer de convicciones propias que luchó por forjar una nación justa, libre e igualitaria. Nació el 19 de abril de 1773 en una familia criolla y quedó huérfana muy joven. Estudió en el Colegio de las Vizcaínas, una de las pocas instituciones enfocadas en la instrucción de mujeres. En 1793 contrajo matrimonio con el abogado Miguel Domínguez, con quien tuvo 14 hijos. En 1802, Miguel Domínguez fue nombrado corregidor de Querétaro. Allí, Josefa se ganó la simpatía de la comunidad criolla, de los indios y de los mestizos mediante obras de caridad y protección a favor de los pobres y los desvalidos, de las viudas y de los huérfanos. La invasión napoleónica a España en 1808 provocó una crisis política que alcanzó al continente americano. En Nueva España comenzaron a formar... Es sobre Josefa Ortiz de Domínguez, porque hoy es un día de su aniversario luctuoso. Como saben, Josefa Ortiz de Domínguez, pues es la madre de la patria, porque durante la independencia, cuando los españoles, el virrey, había descubierto que venía el grito de independencia, que Miguel Hidalgo y Costilla y otros independentistas habían decidido iniciar la independencia de México, doña Josefa, que ya participaba en un grupo literario en aquella época subversivo,
en defensa de las libertades y la independencia, pues le avisó a quienes iban a encabezar la independencia de que los habían descubierto. La independencia en realidad estaba planteada para el 1 de octubre, el inicio de la gesta heroica. Como avisó doña Josefa, pues entonces el grito de independencia lo dio el padre de la patria en la madrugada del 16 de septiembre. El día de hoy, pues es su aniversario luctuoso. Muchas veces, o durante muchos años, se celebró, se conmemoró a los hombres, a los héroes, a las heroínas. Muy pocas veces se le dio su lugar. Y como ahora pues tenemos una mujer presidenta y nos toca reivindicar a las mujeres de México, el día de hoy hacemos este homenaje a doña Josefa Ortiz de Domínguez, que además tiene una frase, no solamente avisó de la independencia, sino que ella siguió luchando. Murió en 1829, fue presa, después liberada y siguió ayudando a la independencia. Y tiene una frase que dice: no se debe premiar a quien sirve a la patria, sino castigar a quien se sirve de ella. Así que desde entonces, Josefa Ortiz de Domínguez es un símbolo de libertad, de independencia, de las mujeres que participan en estas heroicas gestas y también de honestidad y de honradez. Entonces vamos a ver un video de la vida de Josefa Ortiz de Domínguez. Muchas gracias. María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón fue una mujer de convicciones propias que luchó por forjar una nación justa, libre e igualitaria. Nació el 19 de abril de 1770. A ellas concurrieron personajes como el párroco Miguel Hidalgo, los capitanes de milicias Ignacio Allende y Juan Aldama, los hermanos Epigmenio y Emeterio González. Josefa no solo ofreció el espacio para realizar las reuniones, también participó activamente informando cualquier noticia y haciendo llegar de manera segura comunicados y correos entre los conjurados. Descubierta la conspiración, Josefa lo informó a Allende, quien se encontraba en San Miguel el Grande. Ella fue aprehendida el 15 de septiembre, al mismo tiempo que estaba por iniciar en el pueblo de Dolores, Guanajuato, la lucha encabezada por Miguel Hidalgo. Josefa pronto fue liberada y continuó en contacto con los insurrectos, brindando apoyo a la causa. Sin embargo, las autoridades sabían de su simpatía con la insurgencia, por lo que, acusada de sediciosa, fue aprehendida nuevamente en 1813, con su última hija en brazos y trasladada al convento de Santa Teresa, en la Ciudad de México. Durante su reclusión, escribió al virrey: ignoro cuáles sean mis delitos que han merecido semejante castigo. Yo estoy bien segura de que serán los que hayan forjado mis enemigos, enemigos de la paz. Estuvo recluida hasta junio de 1817. Tras la consumación de la independencia y el ascenso de Agustín de Iturbide como emperador de México, Josefa rechazó formar parte de la corte imperial por considerar que contradecía sus principios.
Una vez instaurada la República, doña Josefa mantuvo cercanía con los principales actores políticos y rechazó recibir alguna recompensa por su papel en la lucha por la independencia. Josefa Ortiz, forjadora de una conciencia libertaria contra la opresión, a favor de la formación de un gobierno representativo y justo, murió el 2 de marzo de 1829. María Jo- Procederemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del estado de Colima, la maestra Indira Vizcaíno Silva. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenida, Presidenta, como siempre, a Colima, a Manzanillo particularmente. Colima es tu casa y las y los colimenses te queremos mucho. Bienvenidos, por supuesto, secretarias, secretarios y a todas y todos los integrantes del Gobierno de México que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias a la Presidenta de Manzanillo, Rosy Vallardo, por recibirnos aquí en tu tierra. Es para mí y para el Gobierno que tengo el honor de encabezar un día muy significativo. Lo que hoy estamos arrancando aquí es de gran relevancia para Manzanillo y para todo nuestro estado. Por eso, esta jornada me llena de alegría, de satisfacción y de muchísimo agradecimiento. Presidenta, tu presencia aquí y el inicio de este proyecto son motivo de alegría para todas y todos los colimenses. Nos permite corroborar tu sensibilidad, conocimiento, compromiso y convicción de atender las necesidades más sentidas del pueblo colimense. Me llena de satisfacción y estoy segura que es una sensación que comparto con la mayoría del pueblo colimense, el tener la certeza de que estamos formando parte de un proceso de transformación que no solamente implica un cambio de colores o de personajes en el poder, sino que representa una ampliación de los derechos ejercidos por el pueblo y que estamos dando pasos acelerados para que la mayoría de las y los mexicanos asciendan por la escalera del bienestar, que lleguen a nuevos niveles de calidad de vida. El agradecimiento lo he expresado en privado, Presidenta, pero quiero que Manzanillo y Colima escuchen fuerte y claro. En todo lo que requiere coordinación con el Gobierno de México, en todo lo que es humana e institucionalmente posible hacer y apoyar, nuestra Presidenta, con A, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha estado para el pueblo de Colima. En todos y cada uno de los temas, empezando por la seguridad, pasando por la salud, el crecimiento del puerto, las inversiones carreteras y el ampliar y profundizar los programas sociales, Colima y el Gobierno del Estado hemos estado contando con el Gobierno de México y con nuestra Presidenta. Así que hoy digo de nuevo, gracias. Muchísimas gracias, Presidenta, por el apoyo a Colima y a las y los colimenses. También quiero expresar que siento una gran satisfacción de ser partícipe de un proyecto de transformación nacional en esta segunda etapa tan rica y tan relevante. El expresidente Andrés Manuel López Obrador logró unirnos en torno a un objetivo. Logró organizarnos, logró devolvernos o que recuperáramos como pueblo la dignidad y la esperanza. Con él comprendimos que sí había otro camino, que un gobierno del pueblo y para el pueblo sí es posible. Y el gobierno federal se convirtió en el Gobierno de México, que dejó de gobernar para las élites y comenzó a gobernar para todas y todos, comenzando con quienes menos tienen. Y dejó de extraer la riqueza del pueblo y comenzó a utilizar el dinero del pueblo, el presupuesto público, en atender al pueblo mismo. Y así los programas se ampliaron, se consolidaron y se convirtieron en derechos constitucionales. Y hoy es de gran satisfacción el contar con una presidenta que no solamente es una líder empática, sino que tiene la inteligencia para formar un equipo interdisciplinario y un plan de trabajo robusto que ha logrado identificar lo que hoy estamos comenzando a atender.
Sin una intervención del gobierno, el derecho a la vivienda se quedaría en letra muerta. La diferencia con el pasado es clara. En el pasado, los esfuerzos para impulsar al sector de la vivienda y en específico de la vivienda accesible disfrazaron de confianza neoliberal en los mercados sus verdaderos deseos. Hacer millonarios negocios con privados, aunque esto significara una trampa que hundía las posibilidades de bienestar y de calidad de vida para las mayorías. Desde el gobierno de Fox y del antidemocrático Calderón, se crearon colonias enteras en las periferias que terminaron en deudas impagables para las familias, en rutinas diarias insoportables por los traslados y que finalmente terminaron como fraccionamientos fantasmas completamente vacíos y abandonados. La cuarta transformación ha, como nunca antes en la historia del país, incrementado los salarios y los apoyos a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Pero con el programa de vivienda para el bienestar lo que estamos aceptando es que, sin un empujón adicional, en el mercado no se generarían las condiciones para que muchísimas familias puedan acceder a una vivienda propia. Eso es lo que hoy acertadamente se está comenzando a atender con la presidenta y el gobierno de México. Aquí en Colima estamos hablando de más de 13,000 viviendas. Algunos pudieran pensar que no son tantas, pero les doy un dato. Según el INEGI, en nuestro país, cada hogar tiene en promedio 3.6 personas. En Colima, la cifra es de 3.2 personas en promedio por hogar. Eso quiere decir que con 13,250 viviendas estamos hablando de 42,400 personas en Colima que podrán acceder a una vivienda propia. Con un esfuerzo gubernamental, se dará hogar a casi el 6% del total de la población de nuestro estado. Se estará tocando y se estará transformando el día a día de más de 42,000 personas. Además, se están encontrando predios como este, con cercanía a los servicios, a las escuelas, a las zonas comerciales y al resto de la infraestructura. Y aquí reconozco el trabajo de la presidenta municipal de Manzanillo, Rosy Vallardo, y su equipo, quienes identificaron espacios estratégicos bien ubicados para que este programa, además de garantizar viviendas accesibles, también cuenten con lo necesario para que realmente transforme la vida de las familias que los habitan. En todo el estado de Colima estamos hablando de más de 13,000 familias, más de 1 millón de familias en todo el país que podrán tener una casa propia. Eso genera certeza del presente y del futuro. Eso genera tranquilidad. Eso mejora las rutinas diarias, la convivencia familiar y la convivencia comunitaria. Eso reconstruye el tejido social. En Manzanillo y en toda Colima celebramos el arranque del programa de vivienda para el bienestar. Y, presidenta, nuevamente te damos las gracias a ti y a tu equipo por el trabajo que están realizando para atender las más sentidas necesidades del pueblo de Colima. Gracias, infinitas gracias, y contarán siempre con todo nuestro esfuerzo y colaboración. Muy buen día. Procederemos con las palabras del director general de la Comisión Nacional de Vivienda, licenciado Rodrigo Chávez Contreras. Con su permiso, presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, compañeras, compañeros, buenos días. Gobernadora de Colima, Indira Vizcaínos, muchas gracias por todo su apoyo. La presidenta municipal de Manzanillo, la compañera Rosa María Bayán, a los compañeros, a las compañeras secretaria, Rosa Isela, secretaria de Gobernación, buenos días, a la compañera Edna Vega, secretaria de Sedatu, a los compañeros Octavio Romero de Infonavit, al titular del INSUS, José Iracheta, y de Fobiste, la compañera Yavneli Maldonado, quienes nos encargó la presidenta el desarrollar un trabajo para construir 1 millón de viviendas y 1 millón de escrituras a lo ancho y largo del país. En el caso de la CONAVI, nos toca construir 500,000 viviendas nuevas y 300,000 mejoramientos de vivienda. Esto en el marco del derecho humano a la vivienda que tenemos
todas y todos los mexicanos. Este programa avanza y garantiza el derecho humano a la vivienda. Y se van a priorizar a los sectores más desprotegidos de este país, en el caso de la vivienda para los no derechohabientes, donde las familias perciben menos de 2 salarios mínimos. A ese sector va destinado el programa de la vivienda. Se van a priorizar a los grupos más vulnerables, a los adultos mayores, a las mamás cabezas de familia, a las madres solteras, a las personas con discapacidad, a los indígenas y a los jóvenes. En este 2025 vamos a construir en todo el país 86,000 viviendas y 100,000 mejoramientos. Ya contamos con el suelo, con 130 predios de la Reserva Territorial Estatal Federal para la meta de las 86,000 viviendas. Y queremos darle cuenta, Presidenta, que en el caso de Colima ya tenemos el suelo para el programa 2025. Están ya los trabajos en Coquimatlán con 700 viviendas, en Tecomán con 100 viviendas y aquí en el municipio de Manzanillo, en este predio de hoy, por primera vez se va a poner la primera piedra con la Presidenta de la República, con la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a construir 111 viviendas. También decirle que en todas las unidades habitacionales que vamos a construir se deja el 50% del suelo para áreas verdes y de equipamiento. No se va a saturar los proyectos de vivienda. Las viviendas para las familias será de 60 metros cuadrados, pensando en 3 recámaras para darle cobijo a la familia. Y se van a construir prototipos de 40 metros para apoyar a los jóvenes de aquí de Manzanillo, de Colima. Vamos a construir en este estado 6,000 viviendas y hoy ponemos la primera piedra para las primeras 1,000, donde habrá 200 viviendas en renta para jóvenes que estudian y trabajan. Muchas gracias a todas y a todos. Hace uso de la palabra el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el ingeniero Octavio Romero Oropesa. Muy buenos días, amigas y amigos. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de México, Maestra Indira Vizcaíno, Gobernadora Constitucional de Colima, Licenciada Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, Licenciada Rosa María Vallardo Cabrera, Presidenta Municipal de Manzanillo, Doctora Edna Vega, secretaria de la SEDATU, arquitecto Rodrigo Chávez, director de la CONAVI, compañeras y compañeros del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos y reconocemos a la gobernadora Indira Vizcaíno y a la Presidenta Municipal de Manzanillo, que han hecho posible arrancar las acciones del programa de vivienda para el bienestar de Colima. Desde luego también agradecemos a todos nuestros compañeros del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado. A nivel nacional,
hay una deuda histórica en materia de vivienda social. En el caso de Colima, con la última encuesta nacional de vivienda, más de 42,000 viviendas se requieren. Sin embargo, se construyen únicamente 1,500 viviendas al año y solo el 5% de este número, es decir, 82 viviendas, tienen precios accesibles para las y los trabajadores con ingresos no mayores a 2 salarios mínimos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha el programa más importante de vivienda social en la historia del país: construir 1,000,000 de casas. De ellas, 500,000 corresponden a la Comisión Nacional de Vivienda, a la CONAVI, y 500,000 son responsabilidad del Infonavit. Para estar a la altura de este reto y por instrucciones de la presidenta, se reformó la ley del Infonavit, que permite construir, reparar, ampliar, mejorar viviendas, así como coordinar, financiar y ejecutar programas de construcción y administración de inmuebles destinados a ser adquiridos en propiedad o en arrendamiento social. En Colima, nuestra meta desde el Infonavit es edificar 7,250 viviendas para las y los derechohabientes que perciben 1 o 2 salarios mínimos. Las casas que edificaremos estarán cercanas a los centros de trabajo, serán seguras, eficientes, confortables, asequibles, contarán con todos los servicios básicos y con la infraestructura necesaria. Para el caso específico de Colima, contamos desde el Infonavit con 3 reservas territoriales que suman 11.2 hectáreas, 2 en Manzanillo y 1 en Coquimatlán. Estos terrenos fueron aportados por el gobierno estatal y municipal. Todos los desarrollos de vivienda tendrán áreas verdes, parques y canchas deportivas. En los predios donde hay canchas, estos se respetarán y se mejorarán. Al día de hoy nos encontramos realizando los estudios topográficos, las mecánicas de suelo y los proyectos arquitectónicos para construir las primeras 1,600 casas. La idea es iniciar la construcción este próximo mes de abril, el 22% de la meta del sexenio. Adicionalmente a las acciones para la construcción de vivienda nueva, el Infonavit está corrigiendo profundos abusos que se cometieron en administraciones pasadas y que provocaron que los trabajadores solo tuvieran acceso a créditos impagables. Al respecto, y por instrucciones de la presidenta, ya se congelaron 4 millones de créditos.
Adicionalmente, a las acciones para la construcción al respecto, y por instrucciones de la presidencia ya congelamos 4 millones, pero este congelamiento no resuelve la injusticia que se ha cometido y adicionalmente estaremos otorgando beneficios adicionales. Por ejemplo, de estos 4 millones, 600,000 disminuyeron ya su tasa de interés, su mensualidad y o su saldo de crédito. 1.2 millones están siendo atendidas en las delegaciones y centros de servicio para encontrar soluciones a la medida de sus posibilidades de pago. Y 500,000 familias van a disminuir su tasa de interés al 4% a partir del mes de julio de este año. 1.7 millones se les van a otorgar tasas también a partir del 4% y en algunos casos quitas al monto. Para el caso de Colima, estos beneficios alcanzarán a más de 40,000 derechohabientes. También queremos informar a las y los colimenses que en la entidad existe un universo de 10,000 derechohabientes con la posibilidad de acceder a créditos para mejorar, reparar o ampliar vivienda, con montos que van desde los 9,000 hasta los 156,000 pesos. Y finalmente, comentarles algo que consideramos relevante. El programa que hoy denominamos Mejoravit Solo para Ti fue reforzado radicalmente. Este es un crédito para la rehabilitación de vivienda que se otorgaba en tarjetas destinadas a comprar a determinados comercios y ahora se quita todo eso. Desde el día de ayer, el dinero de este programa se va a depositar directamente a la cuenta del derechohabiente para que disponga de este recurso y con ello vamos a evitar todos los intermediarios, mejor conocidos como coyotes. Amigas y amigos, con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, estamos transformando la política pública de vivienda de este país. Esto va a permitir que las y los trabajadores de menores ingresos accedan a vivienda adecuada, que sea sinónimo de bienestar, seguridad y esperanza. Muchas gracias. Solicitamos de manera respetuosa la intervención de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, doctora Edna Vega Rangel. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidenta, gobernadora, presidenta municipal, compañeras y compañeros de gabinete. Voy a ser muy breve porque a quien queremos escuchar es a nuestra presidenta. Yo solo quiero reafirmar algunos puntos muy importantes. El programa de vivienda para el bienestar, el 1,000,000 de viviendas nuevas, al que muy pronto se va a sumar una meta importante de Fobiste, es histórico. ¿Por qué es histórico? Porque, bueno, durante muchos años se ha construido vivienda,
pero no con esta visión tan integral, tan enfocada justamente a las personas que más lo necesitan. Y eso es el tema más importante que quiero destacar. Nunca había habido un programa como de este tipo y estamos muy orgullosos de estar en esta coordinación. En el caso particular de Colima, decir, Presidenta, el enorme apoyo que hemos recibido de nuestra gobernadora, de nuestra presidenta municipal, en este caso, invaluable, porque son de las primeras que se sumaron al proyecto, que lo hicieron suyo y que lo están impulsando. Este evento también fue gracias a ellas que nos impulsaron y empujaron a hacerlo. Decirles que efectivamente hay temas que van acompañados de la vivienda, que no son excluyentes, que tienen que ver con el cuidado al medio ambiente, con el cuidado a los espacios comunes, a los deportivos, al equipamiento social, al equipamiento cultural, deportivo. Y eso lo estamos cuidando de una manera muy importante. Incluso aquí mismo, cuando llegamos la primera vez al predio, había mucha maleza, veíamos dificultades y una de las condiciones que pusimos es que no se tiren árboles, que se cuiden estos espacios comunes. La idea es que el 40% de todas las unidades sean espacios libres, abiertos, y no solo eso, sino que se construya equipamiento, y eso es condición indispensable, que tengan la factibilidad, y eso es una instrucción de la presidencia que vamos a seguir al pie de la letra. Este programa además va a estar acompañado por petición de la gobernadora y con la autorización de la presidenta de un programa estatal de ordenamiento territorial que ya estamos a punto de arrancar y que nos va a ayudar mucho justamente para este equilibrio. Muchas gracias a todos y todas por su gran apoyo y porque este programa va a ser muy bueno para la población. Gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? A ver, vamos primero aclarando. Para todos los que traen cartulinas que dicen que se va a afectar la unidad deportiva, es falso, se va a respetar. No solo se va a respetar la unidad deportiva, sino que va a haber 3 nuevas canchitas. No sé cómo hayan obtenido esta información de que se iba a dañar la unidad deportiva, pero es falso, completamente falso, y pueden hablar con Edna, con Rodrigo, con la presidenta municipal, porque no. Nada. Segundo cartel, el de Licenco. Sé que están en un CONALEP, ¿verdad? Bueno, ya platicamos con Indira, con la gobernadora, con Mario Delgado, y van a platicar con ustedes para ver cómo les podemos ayudar. ¿Están de acuerdo? Para el otro cartel que anda por aquí del hospital, pues no se enteraron porque en una mañanera ya dijimos que el hospital se empieza a construir en el segundo semestre de este año.
mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy estamos en Manzanillo, que ya oí las porras, tienen una excelente presidenta municipal. Que hace equipo con una excelente gobernadora, Indira. Había una telenovela hace muchos años, no sé, bueno, yo ya estoy mayorcita, ¿verdad? Entonces había una telenovela que se llamaba, por aquí los que andan más o menos de mi periodo, antes de mi generación, se acordarán de una telenovela que se llamaba Dos mujeres, un camino, ¿verdad? Bueno, pues ahora somos 3 mujeres, un camino. ¿Qué camino es ese? El camino de la transformación de la vida pública de México. En 2018, algo extraordinario pasó en nuestro país. Después de muchos años de lucha, de un gran movimiento que fue conquistando el corazón del pueblo de México, llegó a la presidencia el mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Tanto les molesta a los adversarios que no pueden olvidarse de él. ¿Saben qué es lo más importante? Que el pueblo de México lleve en el corazón a Andrés Manuel López Obrador. En México, a partir del 2018, inició una revolución, solo que no fue como las revoluciones previas en la historia de México. Porque México ha tenido 4 transformaciones, que son revoluciones, porque transformaron de fondo, de raíz, lo que ocurría. La primera, la independencia, que hoy conmemoramos, ya lo dijimos, a Josefa Ortiz, una mujer extraordinaria. Imagínense, en aquella época, si todavía ahora nos critican a las mujeres que participamos, pues imagínense entonces, era una crítica feroz contra las mujeres. Leona Vicario, que la criticaban por participar también en la independencia, pues en aquella época no le importó y defendió a su patria para buscar la independencia de México. Fue una revolución violenta, murieron muchos en aquella guerra de independencia, pero se logró construir un país libre, soberano, independiente. Hubo la primera constitución del país, la de 1824, que ya entonces hablaba de la república. La segunda revolución, la reforma, que separó la iglesia del Estado. Y el gran dirigente de ese movimiento fue un indígena zapoteco, Benito Juárez García, el benemérito de las Américas. Benito Juárez, con los liberales mexicanos, no solamente hicieron la Constitución de 1857, las leyes de reforma, sino que lucharon contra los franceses que invadieron México con apoyo de los conservadores de entonces y lograron la segunda independencia de México. La tercera transformación, la Revolución Mexicana, también violenta. La primera revolución social del siglo XX, que logró derechos sociales del pueblo de México, derechos para los trabajadores, para los campesinos. Y después vino un periodo, el llamado periodo neoliberal, tiempo después, que fue de
1982 al 2018. 36 años del periodo neoliberal. Pero el pueblo de México se fue organizando para lograr una transformación pacífica, pero no por ello menos profunda. En 6 años del gobierno del presidente López Obrador ocurrieron muchas cosas. Una transformación donde el pueblo y el gobierno uno solo. ¿Qué ocurrió? Lo principal, se separó el poder económico del poder político. Y el gobierno comenzó a servirle a su pueblo. Dejó de haber gobiernos que miraban a unos cuantos, los de hasta arriba, y comenzó a haber un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que esa es la verdadera democracia. Cuando hicimos campaña el año pasado, dije 2 cosas. La primera, que se trataba de que continuara la transformación, que no hubiera regresiones, que no regresáramos al pasado. Y la segunda, dije que era tiempo de mujeres, tiempo de mujeres. ¿Qué quiere decir la continuidad de la transformación? Pues seguir gobernando con los mismos principios. El máximo principio, por el bien de todos, primero los pobres, que ha demostrado que, en efecto, cuando se apoya al que menos tiene, entonces a todo México le va mejor. La economía de México ya es muy sólida, muy fuerte. Y eso es gracias a los programas de bienestar, a que ha aumentado el salario mínimo, a que se ha apoyado al que menos tiene. Pero también significa reivindicar los derechos del pueblo de México. Durante todo el periodo neoliberal nos hicieron creer que el pobre era pobre porque no trabajaba. ¡Falso! Familias que trabajan de sol a sol y no tenían lo mínimo indispensable. Un sistema opresor que no permitió que las familias pudieran tener bienestar. Porque hay derechos del pueblo de México que están establecidos en la Constitución. El derecho a la educación. Todos los mexicanos y mexicanas tienen derecho a la educación gratuita, de calidad, laica, desde el preescolar hasta la universidad. Ningún joven se debe quedar sin estudiar porque no hay espacios para poder desarrollarse. Eso significa el derecho a la educación que está establecido en el 3º constitucional. El derecho al acceso a la salud, que vamos poco a poco, pero estamos dedicados en cuerpo y alma para poder brindar un buen sistema de salud al pueblo de México, gratuito, de calidad, que permita que no importa qué enfermedad tenga un mexicano o mexicana, se le atenderá de la mejor forma con todos los medicamentos gratuitos. Eso significa derecho a la salud. Y hay otro derecho que es del que hablamos hoy, el derecho a la vivienda. Durante todo el periodo neoliberal, hicieron del derecho a la vivienda un negocio, una mercancía. Fíjense, el Infonavit, una de las principales instituciones para dar, o la principal institución para dar vivienda a los trabajadores. Hicieron créditos para vivienda impagables por los trabajadores, que todavía adquirieron préstamos en el 2005, 2006, y ahora tienen más deuda que la que tuvieron al principio. O el Fobiste, lo mismo, créditos impagables, y se paga y se paga y se paga por los trabajadores del Estado y nunca se acaba por cerrar la deuda. Pues ahora estamos recuperando el derecho a la vivienda. Por eso cambiamos la ley del Infonavit, para que no solamente se otorguen créditos, sino se haga lo principal,
construir vivienda social para el que menos tiene en nuestro país. De eso se trata. Entonces, antes se daban crédito para que los privados desarrollaran la vivienda. Tanto que hay una cantidad de viviendas abandonadas, porque construyeron viviendas lejos de los centros urbanos. Muchísimos lugares en todo el país, viviendas donde se iba a vivir el trabajador y decía, bueno, ¿y ahora cómo me voy a mi trabajo si hago 3 horas para ir y venir? O viviendas que no tenían acceso al agua, que no tenían ni luz. Pero eso sí, daban créditos y créditos y créditos impagables. ¿Para beneficio de quién? Pues del que construía y de que estaba entonces dando esos créditos. Es decir, corrupción. Pues la corrupción se acabó y ahora el trabajador va a tener su vivienda porque vamos a construir 1 millón de viviendas en todo el país cerca de los centros urbanos, que sea accesible para el que menos tiene. Eso es lo que venimos a anunciar el día de hoy a Colima, aquí a Manzanillo. Aquí vamos a construir, ¿cuántas viviendas? 19,500 viviendas en todo Colima, en lugares que sean accesibles, que no afecten las áreas verdes, que sean verdaderamente derecho a la vivienda de las y los colimenses. De eso se trata el anuncio que estamos haciendo hoy. Hoy inicia el programa de construcción de vivienda aquí en Manzanillo y vamos a seguir en todo el país. Así que les decía, la educación es un derecho, la salud es un derecho, la vivienda es un derecho, el salario justo es un derecho. Esa es la gran diferencia entre los gobiernos de ahora y los gobiernos del pasado. ¿A poco quieren que regresen los gobiernos del pasado? No, que regresen lo que se robaron, eso sí. Ese es el objetivo del evento de hoy. Quiero platicarles también que hay 3 nuevos programas de bienestar: el apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad, pensión mujeres bienestar. ¿Por qué a las mujeres? Pues porque las mujeres durante muchos años, aunque la pareja debe participar por igual en las tareas del hogar y de cuidado de los hijos, las mujeres durante años nos hemos dedicado a los cuidados. ¿Quién cuida de los hijos y las hijas principalmente? ¿Quién cuida del hogar? ¿Quién cuida hasta de los maridos? Llegamos a los 60, ya los hijos crecieron, ya están grandes. Y luego, ¿a quiénes cuidamos? A los niños. ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues sí, porque hay mujer presidenta y por primera vez reconocemos el trabajo de las mujeres mexicanas. De muchas formas, con el programa Pensión Mujeres Bienestar, cambiamos la Constitución. Ahora en la Constitución habla de la igualdad sustantiva de las mujeres, que somos iguales, que no somos más, no queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos. Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Y también en la Constitución está que a trabajo igual, salario igual, porque luego se le paga menos a las mujeres. Eso también ya está en la Constitución. Y en la Constitución está que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencias. Durante años se nos dijo, imagínense ese dicho, calladita te ves más bonita. Eso ya no, las mujeres tenemos voz y participamos en todos los espacios de la vida pública. Los 6 años se los vamos a dedicar cada año a una mujer. Y empezamos este año
conmemorando, celebrando, reconociendo a la mujer indígena. Por eso el 2025 es el año de la mujer indígena. Porque si a alguien tenemos que reconocer, es a quienes formaron desde el principio a nuestro país, a quienes transmiten las lenguas madres, quienes conservan la cultura originaria de México. Bueno, eso es las mujeres. El segundo programa es becas a todas las niñas y niños que van a escuela pública. Todas y todos van a tener su beca. Este año iniciamos con secundaria, con la beca Rita Cetina, y luego vamos a primaria y a preescolar. Y el tercer programa se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Son médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que van a visitar en su hogar a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Ahí van a ir a revisarlos, a ver qué necesitan y van a revisarles y además a mediados de este año, porque van a poder recetarles incluso, vamos a empezar a construir a un lado de lo que eran las tiendas de Iconza, que ahora se llaman tiendas del bienestar, o junto a los bancos de bienestar, farmacias del bienestar, para que ahí puedan ir los adultos mayores y las personas con discapacidad por sus medicamentos gratuitos. Eso es parte también del programa de salud. Son esos 3 programas de bienestar. Que sepan que nunca vamos a abandonar nuestros principios, que son parte del humanismo mexicano. Nunca vamos a abandonar la honestidad, la honradez, que es nuestro principio y lo que nos da fuerza. Nunca vamos a abandonar que con el pueblo todo y sin el pueblo. Es más, el 1 de junio, ¿ya saben qué va a pasar el 1 de junio? A ver qué va a pasar. Vamos a votar. ¿Por quién vamos a votar? Jueces, magistrados y ministros de la Corte. Por primera vez el pueblo de México va a elegir al Poder Judicial. No hay ningún país en el mundo que lo haga. Por eso digo que el 1 de junio es el día de la democracia, porque el pueblo de México, como siempre lo ha hecho en su historia, está dando un ejemplo al mundo entero de democracia. El pueblo de México elige a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la única manera de acabar con la corrupción en el Poder Judicial, la única. El presidente López Obrador decía esta frase de Flores Magón: solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y también solo el pueblo puede salvar al Poder Judicial. Solo votando entre todos vamos a hacer un Poder Judicial honesto, que esté al servicio del pueblo y de la nación. Por eso decimos, con el pueblo todo, sin el pueblo. Eso es lo que venimos a anunciarles. Les platicamos que tenemos varios proyectos en Colima. Vamos a hacer varias obras viales. Ya saben que en Manzanillo se va a ampliar el puerto y va a beneficiar también a todo Manzanillo, porque vamos a hacer varias obras de mejora para Manzanillo con la modernización del puerto y la ampliación del puerto de Manzanillo. Vamos a hacer varias obras viales con la gobernadora, repavimentar todos los caminos, que es algo muy necesitado, diversas obras, porque queremos mucho a Colima, queremos mucho a los mexicanos, a las mexicanas, a los colimenses, las colimenses. Y cierro con esto. Díganle a nuestros paisanos que están del otro lado de la frontera que aquí está su presidenta y su pueblo para defenderlos. Que a los mexicanos y a las mexicanas se les respeta, a México se les respeta.
independiente y soberano. Esa es la historia de nuestra patria. ¡Que viva Colima! ¡Que viva Manzanillo! ¡Que viva México! Procederemos con el banderazo del arranque del programa Vivienda para el Bienestar y colocación de la primera piedra a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes del Presidium. A la 1, a las 2 y a las 3. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Con el guasón. ¿Qué? Acá está. Venga, ¿quién más?
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.